En Noticias Telemedellín, hablemos de... Desde el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado en 1995, el país no se levantaba con una noticia tan impactante para la democracia. El lunes 11 de agosto, Colombia despertó con una noticia que nadie quería escuchar: el fallecimiento producto de un atentado en Bogotá hace 2 meses del líder político de oposición, Miguel Uribe Turbay. En la historia colombiana, candidatos, precandidatos y líderes políticos fueron asesinados en plaza pública por cuenta de enfrentamientos civiles, diferencias ideológicas, guerras bipartidistas y el tristemente recordado narcoterrorismo. Nombres como el de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro se vienen a la memoria. Cada uno con una historia e ideologías similares o distintas, pero en su país es el mismo punto, misma que millones de colombianos se hacen luego las experiencias como el candidato de la derecha colombiana y que ayer fue sepultado. ¿Cuál será el futuro político del país? Surgen otros interrogantes como quién tomará las banderas de Miguel Uribe, cuál será la posición de otras orillas políticas y, más allá de lo político, profundas reflexiones sobre igualdad, las diferencias, el respeto y la responsabilidad social con los discursos. Hoy analizaremos estos y más implicaciones para el futuro del territorio nacional con la muerte de Miguel Uribe Turbay. Muy buenas noches. Saludo a mi compañera de set, Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hacía usted un recorrido por estos hechos dolorosos que han marcado la historia del país y que hoy nuevamente enlutan a Colombia, una noticia que ha entristecido a todos los colombianos, que también nos unió en oración en su momento, 2 meses en la Clínica Fundación Santa Fe, luego de este atentado el pasado 7 de junio. Estamos hablando de un hombre que a sus 39 años tuvo una larga trayectoria en Colombia, fue concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá, secretario de Gobierno de Bogotá, candidato a la alcaldía de esa ciudad, también fue senador y precandidato presidencial. Una noticia triste para el país y que hoy su hijo Alejandro lastimosamente está repitiendo su historia. A sus 4 años también queda sin su papá, como Miguel Uribe en su momento quedó sin su mamá, secuestrada y asesinada en 1991. Aquí tenemos una semblanza de quién fue Miguel Uribe en Colombia. A muy temprana edad, la vida de Miguel Uribe Turbay quedó marcada por la tragedia. A sus 4 años, el asesinato de su madre Diana Turbay, luego de haber sido secuestrada, dio un giro para él de 180 grados. Fue ahí, en medio del silencio y de crecer sin su madre, donde encontró refugio en la música. Las melodías del piano fueron sus mejores aliados para crecer en medio de la tristeza. Su trayectoria política estuvo respaldada por un amplio recorrido académico. Fue abogado y estudió en la Universidad de los Andes y Harvard. Aunque quería ser ajedrecista, terminó inclinándose por la política. Sin embargo, esa pasión por el ajedrez nunca la dejó. Era apasionado por el deporte, al punto de crear la organización Crece Colombia. Pasaba horas frente al tablero, estudiando jugadas y pensando en mejores movimientos. Una figura recordada no solo por su liderazgo político, muchos lo recuerdan como una persona carismática y sí, entregada a las melodías de la música. Su trayectoria política como concejal, secretario de gobierno, senador y precandidato presidencial estuvo mezclada con grandes pasiones: su familia, el deporte y el arte. Pasiones que hoy, paradójicamente, serán las que ha legado a su familia para menguar un nuevo ciclo de violencia. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Y mientras avanzan las investigaciones, el país sigue indignado por las formas, la manera en la que fue asesinado Miguel Uribe Turbay. Recordemos en el pasado mes de junio, cuando recibió varios disparos en su humanidad, mes de junio.
Esto en el barrio Modelia, allí en la localidad de Fontibón, en la capital del país. Se sigue preguntando la gente cuándo habrá justicia y también se sigue preguntando la gente si en realidad hoy los dirigentes políticos tienen garantías en plaza pública de hacer política y democracia. Por eso salimos a las calles y les preguntamos si cree que en Colombia un político puede decir lo que piensa sin ponerse en riesgo. Realmente creo que sí, la opinión es pública y realmente creo que es un país libre donde todos podemos expresarnos, decir lo que pensamos, lo que opinamos. Simplemente que como tiene un cargo pues muy alto es difícil decirlo, pero realmente en mi opinión personal creo que sí. En este país yo creo que no, porque hay dos polos muy marcados y cada opinión que dé siempre va a traer controversia. Yo creo que todo el que habla corre el riesgo de que a alguien no le guste, de que de pronto no esté de acuerdo con las opiniones de los demás y le pueda pasar algo. No, en este momento no. Después de lo que pasó con Miguel Uribe, ya los candidatos libremente en la calle no pueden expresar lo que sienten. Ay, no, ya en esta vida que estamos viviendo no. Porque mire cómo los están matando. Entonces no se puede. Se pone en riesgo y el que pierde la vida es él. Hablemos de... Bien, y para comenzar esta conversación tenemos a esta hora a nuestro primer invitado de la noche. Se trata de Federico Hoyos, excongresista y exembajador de Colombia en Canadá, político y también amigo de Miguel Uribe Turbay. Bienvenido, Federico, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación para hablar y para recordar a Miguel. Para recordarlo, precisamente usted ayer estuvo en las exequias. ¿Cómo se sienten hoy los amigos de Miguel Uribe de seguir sin él hoy en la política colombiana? Pues la tristeza de los amigos, de la familia, del país es evidente. Yo creo que hay que honrar a Miguel con lo que hizo, con el legado que dejó, de su pensamiento, de sus ideas, de un ejemplo de una forma honesta, decente y excelente de hacer política y mirar hacia adelante, porque el país no puede seguir en medio de la parálisis en la que está, en medio del discurso de odio incitado muchas veces por los altos funcionarios del gobierno nacional y seguir demandando garantías para la oposición política en Colombia. No hay democracia donde no hay oposición y eso es buena parte del mensaje que Miguel llevó durante su carrera política. Federico, usted además es ex consejero presidencial, como consejero también. Y apegándonos a lo que le preguntábamos a la gente ahí en la calle, si es recomendable o no hacer política, llevar ese mensaje público a la plaza pública, ¿usted hoy le recomendaría, como está la situación política y de violencia política en el país, hacerlo de esta manera a los que hoy están al mando, los políticos que hoy están, por ejemplo, con tantas amenazas que han surgido en estos últimos días contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, incluso? Sí, yo me solidarizo completamente con el alcalde de Medellín, con Federico Gutiérrez, me solidarizo con los concejales que fueron también, digamos, estaban dentro de ese plan para atentar contra ellos, con el secretario de Seguridad. Pero yo no soy nadie para recomendarle ni a un alcalde ni a alguien algo, pero creo que aquí no podemos guardarnos lo que pensamos. Si hay un momento de dificultad, hay un momento de violencia, hay un momento en donde el alto gobierno no está dando unas garantías, pero tampoco podemos acobardarnos ni guardarnos nuestras ideas y dejar de hablar simplemente porque hay falta de garantías. Precisamente se requiere más unidad, mayor fortaleza de ideas, de voces unidas y oponernos a lo que está ocurriendo, pero nunca guardándonos lo que estamos pensando ni lo que creemos. Federico, la gente nos decía, es que mire que los están matando. En este momento es un miedo generalizado en el país, estamos volviendo a tiempos que creíamos superados. Absolutamente. La muerte de Miguel, el asesinato de Miguel es la prueba incontrovertible de eso. Ver a su padre Miguel Uribe Londoño, que decía ayer en las palabras que había enterrado a su esposa y que ahora está enterrando un hijo, ver al hijo de Miguel, pues es incontrovertible que estamos volviendo en un momento del país que pensamos que habíamos superado. Pero repito, no es momento tampoco de cobardía, ni de hacerse atrás, ni de hacerse a un lado, ni de callar. Todo lo contrario. Y con mucha fortaleza hay que demandar al gobierno nacional que brinde todas las garantías para la oposición y para cualquier persona que en Colombia quiera
proponer ideas y lanzarse en democracia a la política pública. ¿Qué plantea hoy la muerte de Miguel Uribe Turbay en el plano electoral para el país? Yo creo que plantea una decisión sobre qué modelo de sociedad queremos para Colombia. Una sociedad donde desde el más alto gobierno se está instigando a la violencia a través del discurso del presidente, de sus ministros, de algunos de ellos y de sus colaboradores más cercanos, o una sociedad en donde haya en democracia, haya diferencias en democracia donde podamos hablar, y en donde la oposición, inclusive la oposición más fuerte, la más vehemente, tenga todas la seguridad de decir lo que piensa. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Una sociedad que promueve el mercado o que cree en el estatismo? ¿Una sociedad que dialoga más con criminales o una sociedad que dialoga o un Estado que dialoga con los ciudadanos? Eso es lo que plantea la muerte de Miguel y lo que se plantea electoralmente, es qué tipo de país queremos en los próximos años. Federico, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Por supuesto, todos los colombianos están conmovidos frente a lo que pasó. Vamos a escuchar qué dice la gente en las calles. Quiero saber qué responsabilidad tienen los políticos para que la gente esté tan polarizada. Hablemos de... Pues es una pregunta muy buena, muy bien planteada además. Yo creo que hay que, digamos, diferenciar la polarización del discurso de odio, el discurso que incita a la violencia, con la diferencia de las ideas. La diferencia de las ideas es deseable en una democracia. Se quiere que haya diferentes puntos de vista, pero no está bien cuando quienes tienen el micrófono más importante del país utilizan para incitar la violencia a través de señalamientos, a través de provocaciones. Y yo creo que entre más altos está en la política, más se debe cuidar el discurso. Entonces, insisto, no se trata de tener una visión diferente de sociedad. En eso podemos discutir, podemos desacordar, pero no en señalar al otro, no en instigar y utilizar frases como no pasarán, el pueblo ya ha decidido y el pueblo no permitirá que esto pase. Ese tipo de frases son abiertas a la interpretación y muchas personas las pueden tomar de la peor manera. Entonces, sí a la diferencia de ideas, no al señalamiento personal en política. Esos señalamientos se han hecho no solamente de manera pública en medios de comunicación, a partir de ruedas de prensa y demás, sino a partir de las redes sociales. ¿Usted cree que ese tipo de mensajes, y aquí no vamos a señalar a nadie como responsable de la muerte de Miguel Uribe Turbay porque esas investigaciones avanzan y las hipótesis pues han pululado ya por parte del presidente de la República, la Fiscalía tiene otras hipótesis y demás, pero usted cree que esos mensajes tan escalados, en algunos momentos tan ofensivos, generan esa violencia política de la que hoy somos blanco en el país, o de la que hoy son blancos los dirigentes políticos? Hay una responsabilidad que es judicial y que lo tendrán que determinar las autoridades, como está diciendo Andrés, pues, definitivamente. En eso ningún ciudadano se puede anticipar. Pero también hay una responsabilidad política. Y hablando de política y analizando el discurso político del presidente y de muchos de sus colaboradores, se puede decir que hay una responsabilidad política en la manera incendiaria como le han hablado al país en los últimos años. Y ya tendrán que determinar las autoridades judiciales hasta qué punto ese discurso incendiario ha promovido hechos de violencia. Pero que hay una responsabilidad política, absolutamente sí. Lo segundo, que también es un hecho y no es una opinión. El gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro, ha promovido y ha contratado lo que se conoce comúnmente como bodegas. Y bodegas son personas que se pagan con nuestros impuestos, que se pagan del erario público y que tienen como objetivo defender al gobierno y atacar a cualquiera persona que pase y que piense diferente. No sé si en tus redes sociales lo has visto, yo lo he visto muchas veces y lo he padecido muchas veces, especialmente en estos días. Esa idea de desmontar bodegas, de no pagarle más a personas para que tengan un discurso de odio en las redes sociales, debe ser una realidad en Colombia. Los gobiernos no pueden pagar a personas con dineros públicos para que ataquen a los demás, bien sea en medios de comunicación tradicionales o en medios de comunicación digitales. ¿Usted estaría de acuerdo en ese orden de ideas con las redes sociales? Y esto es una conversación de la que han hecho parte muchos actores políticos, incluso otras esferas del país, de que el próximo gobierno le ponga freno al tema de las redes sociales, le ponga algún control, porque lo que está generando es, pues miren lo que hoy está pasando en el país.
Yo no creo en la limitación de la expresión, de la libertad de expresión. Creo que es mejor una sociedad que tenga una libertad de expresión desbordada que una libertad de expresión limitada por el gobierno. Pero como te decía, sí creo que un gobierno no puede pagar, como se le conocen comúnmente a bodegueros, no le puede pagar a personas para que defiendan sus tesis y para que ataquen a las de los contrarios. Eso es antidemocrático, eso es antiético y eso es riesgoso. En eso estoy absolutamente a favor de que se acaben ese tipo de contratos y ese tipo de acciones. Y eso tiene que ver mucho con la ética del gobernante y de las personas que lleguen a tomar decisiones ¿Eso públicas. debería regularse o es ilegal? Yo ilegal no lo puedo decir. Yo debe ser un juez quien lo diga, pero no creo que el gobierno tenga por qué invertir recursos públicos en eso. Voy a poner un nombre propio porque lo dijo. Y no es una opinión, lo dijo en algún momento. Gustavo Bolívar, el candidato presidencial, dijo en algún momento... Aceptó que él contrataba desde el Departamento de la Prosperidad Social, contrataba personas y que eso era una forma legítima de generar opinión pública y de hacer política. Bueno, ahorita hablaba yo del modelo del país. Este modelo del país del que yo hablo, por el otro lado digo, no puede permitir eso. O ese gobierno siguiente no debería estar en eso. Y estamos en eso, vamos a tener más bodegueros, más personas pagadas con recursos públicos instigando la violencia en redes sociales, o eso se va a erradicar definitivamente. A propósito de esa violencia en redes sociales, ¿es este el momento para hacer un llamado a moderar el lenguaje, empezando por las más altas esferas del gobierno? Susana, sí, pero quiero comentar algo sobre eso. El problema de Colombia hoy no es el lenguaje. El problema de Colombia hoy es que hay casi 300.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, que es la fuente principal para fortalecer estructuras criminales. El problema hoy es que hay unas fuerzas militares que no tienen una comandancia efectiva desde el Ejecutivo político para que tomen las acciones que deben tomar en contra de grupos armados criminales. El problema es que en medio de esta situación se está dialogando con criminales, se les está dando beneficios, incluso excarcelación. Entonces, cuando nos dicen que el problema es del lenguaje, yo debo decir respetuosamente que el problema no es únicamente del lenguaje. Hay un problema de fondo mucho más delicado. El problema es que el gobierno nacional hoy está hablando con Nicolás Maduro, el dictador Maduro, de una zona binacional compartida, y que tuvo que incluso salir a clarificar el presidente de la República que el dictador Maduro dijo que las fuerzas militares de ambos países iban a trabajar conjuntamente. Entonces los problemas de fondo son mucho más serios que un problema de lenguaje. Ahora, claro que hay un lenguaje presidencial que es inconveniente, que es violento y que ha encendido el país. Claro que hay que pedirle al presidente que modere el lenguaje. Claro que hay que pedirle a asesores presidenciales de las más altas instancias que cuiden lo que dicen y que sean respetuosos. Pero el problema esencial no es ese. El problema es realmente un problema de realidad nacional y de cómo se aborda ese problema nacional, que es el narcotráfico, que son los grupos terroristas y que es la alianza o por lo menos la complacencia del gobierno colombiano con la dictadura de Nicolás Maduro, entre otros. Usted ahorita en su primera respuesta mencionaba la oposición democrática, algo que es totalmente democrático. En cualquier democracia del país se necesita de la oposición. Pero con lo que ha sucedido, con el atentado primero, que sorprendió absolutamente a todo el mundo, además por las maneras en que se divulgó, porque a partir de las redes sociales también se pudo evidenciar incluso el disparo que acabó con la vida finalmente de Miguel Uribe Turbay. ¿Se puede hacer oposición en este país o qué posición va a tener la oposición a partir de lo que pasó con Miguel Uribe Turbay? Es que hay que insistir en esa idea, no hay democracia sin oposición, independientemente de quién gobierne. La oposición es esencial para que existan diferentes opiniones y la ciudadanía puede elegir qué es lo que más le gusta libremente en elecciones. Entonces, claro que hoy hay unas limitaciones, por lo menos materiales, para la oposición de riesgo, pero a pesar de eso, la oposición debe mantenerse. La oposición debe seguir. Estamos a menos de 10 meses de elecciones presidenciales y a menos de 8 de elecciones al Congreso de la República. Lo primero es que el gobierno debe brindar garantías ya, y con eso hay que ser muy claro también y muy preciso. La responsabilidad absoluta de las garantías electorales y de la oposición recae sobre el gobierno nacional, solamente sobre el gobierno nacional. Entonces debe ser el gobierno quien le brinde garantías, condiciones de seguridad a la oposición. Y lo segundo, no únicamente condiciones de seguridad, sino que se deben garantizar elecciones libres
Y el presidente y sus colaboradores también deben decirle finalmente al país hoy si están en planes de reelección o no lo están, porque ayer el presidente de la República, en medio del sepelio de Miguel Uribe, volvió por la noche a hablar de reelección. Entonces, eso hace parte de las garantías. Uno, de seguridad, pero dos, de garantías de seguridad jurídica, si aquí en Colombia el presidente se compromete en respetar las elecciones libres del año 2026. Que las instituciones estén libres y limpias, pero usted habla ahí de un tema muy importante y es la seguridad. Con la manera en la que están manejando, o digámoslo así, con el poco alcance monetario que tiene la Unidad Nacional de Protección, ¿hay garantías de protección realmente para esas personas que salen a plaza pública a hacer su trabajo, que es hacer democracia, que es pronunciar un discurso, que es hacer un mitin político? Sí, la seguridad del país y de los candidatos no puede depender únicamente de la Unidad Nacional de Protección. También depende de la policía, también depende de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia. No es que recaiga únicamente sobre, digamos, las personas de protección de la UNP, de la Unidad Nacional de Protección. Si hay un problema presupuestal, pues eso dice mucho sobre las prioridades que el gobierno le está dando a la protección de los políticos en Colombia. No es una prioridad, ¿no? Sí, pues, el presupuesto es la mejor manera de ver cuál es la prioridad de un político. Pero realmente es un alcance mucho más amplio e integral de Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, en una democracia liberal como la colombiana, lo digo en términos muy sencillos, un poco vulgares, no se mandan por sí solas. Tienen un mando civil y elegido democráticamente, como es el presidente de la República y sus ministros, ministro de la Defensa, ministro del Interior y otros. Deben ser ellos quienes realmente tengan la decisión y la prioridad de cuidar a la oposición y, repito, no únicamente la seguridad física que se requiere, sino la seguridad jurídica, de decir que va a haber elecciones libres en el año 2026. Es muy triste que en Colombia tengamos que estar simplemente hablando de eso y demandando que se sea claro si habrá elecciones el siguiente año o no. Susana, Federico, además que haya un manto de dudas, por ejemplo, sobre una institución, ahorita lo decíamos, limpieza, transparencia, sobre una de las instituciones que es la que tiene que velar por esas garantías en cualquier elección, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Exacto. Vamos a escuchar nuevamente a nuestros televidentes. Tenemos preguntas, estamos hablando sobre el impacto que trae la muerte de Miguel Uribe para nuestro país. Quiero saber si en Colombia se puede tener elecciones sin amenazas o asesinatos. Hablemos de... Precisamente de lo que estábamos hablando, sin amenazas, sin asesinatos. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Se va a caldear aún más ese ambiente electoral para las elecciones de 2026 o usted piensa que sí habría esas garantías? A mí me llama la atención la persona que hace la pregunta, que es una persona joven. Y es una pregunta muy sincera de una persona que de pronto no le ha tocado vivir un país violento como el que nos tocó a algunos de nosotros y seguramente a nuestros padres y abuelos. Yo creo que aquí hay una generación que de pronto, yo no voy a juzgar las razones, no conoció el país de los 90 y de los 80 de lo que al principio hacías el contexto de los candidatos presidenciales asesinados, del narcoterrorismo, de las bombas. Y tristemente, como Susana preguntaba hace un rato, estamos vislumbrando algo de lo mismo. Entonces la respuesta es sí, la Constitución dicta que debe haber elecciones, la Constitución dicta que debe haber oposición, que la oposición debe ser cuidada, protegida, y también hemos tenido, digamos, periodos de relativa tranquilidad en diferentes gobiernos, que se ha roto tristemente en el actual momento político del país. De manera que la respuesta es sí, y es una respuesta también a una nueva generación. No podemos volver al país de antes. Y lo que vimos con la muerte, con el asesinato de Miguel, es una especie de regreso al pasado, al país que no queremos volver. Bueno, hay varios elementos que también podemos traer a colación a partir no solo de la muerte de Miguel Uribe Turbay, sino también de las exequias y de lo que significó, y digámoslo así ya puntualmente, el discurso del papá, de Miguel Uribe Londoño. Unos dicen un discurso cargado de emociones por lo que significó para él y su familia tener que afrontar prácticamente la repetición de una historia que se vivió por allá cuando el narcoterrorismo reinaba prácticamente en el país, la época del cartel de Medellín y otros cárteles en el país. Pero más allá también de eso y de esa carga emocional, el mensaje político que entregó, que fue muy potente en varios apartes de su discurso. ¿Usted qué opina del discurso que él pronunció? Yo
efectivamente hubo, digamos, dos discursos, dos momentos de los discursos, de las palabras, o tres, unas palabras institucionales por parte de los presidentes del Congreso, luego unas palabras, digamos, personales sobre la vida, la condición de Miguel, la persona extraordinaria que era, que le dio su esposa María Claudia, y luego su padre Miguel Uribe Londoño da un discurso, digamos, con un carácter y con un tono más político. Lo que yo creo es que, uno, es absolutamente respetable. Nadie más está con la autoridad moral, después de que asesinan a su esposa y a su hijo, de hablar sobre el país en el que ha ocurrido ambos asesinatos. ¿Quién más puede hablar con autoridad moral y con dolor vivo sobre esta situación? Y tres, es natural que ese ciudadano colombiano que ha padecido la violencia más cruda en su propia vida quiera proponer una visión de país, y ayer la propuso. Y su gran mensaje es: solo en un país donde haya seguridad podemos evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo para mi familia y para muchas otras familias de colombianos. Entonces entiendo que hay personas que dicen, sí, fue un discurso político, fue inadecuado, y yo respetuosamente digo, ¿qué más esperaba si es el hijo de un ex candidato presidencial, de un político colombiano, y además de Diana Turbay, que era una periodista destacada también, que tenía una incidencia en la política colombiana, hija de un expresidente de la República? Es que la persona que asesinaron pudo haber sido un artista, pudo haber sido un deportista, un empresario, pues que quien fue era un candidato presidencial, quien seguramente podría haber sido presidente de la República. De manera que, ¿qué otro discurso se va a esperar que un discurso con contundencia política? Me parece respetable, pero además agregaría algo, me parece necesario lo que Miguel Uribe Londoño dijo. Y desde su análisis, bueno, él entre otras mencionaba que alguien tiene que tomar esas banderas políticas de Miguel Uribe. Sí. Desde su análisis un poco político, ¿habrá una persona dentro de su partido, el Centro Democrático, el de Miguel Uribe Turbay, que pueda tomar esas banderas, o esa persona puede venir de otro sector? Hoy incluso se está hablando de varios, ¿no? Juan Carlos Pinzón, gente en el interior del Centro Democrático, incluso se ha llegado a mencionar al mismo Miguel Uribe Londoño. ¿Qué plantea? El discurso de Miguel Uribe Londoño, que fue además extenso, puede ser interpretado de muchas maneras. Yo le voy a dar un ángulo que yo entiendo con la pregunta, y es, él esas banderas políticas dice: el gobierno que mayor resultado ha entregado en este sentido ha sido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, uno. Dos, dice: el partido político de mi hijo, que es el Centro Democrático, es el partido que, digamos, mejor interpreta esa idea de la seguridad en Colombia, y por lo tanto yo le entrego las banderas políticas de mi hijo al Centro Democrático para que el Centro Democrático defina. Y tres, esa bandera política también tiene un nombre, digamos, muy concreto, que es la bandera de la seguridad, que es la confrontación del crimen organizado, de las fuentes del crimen organizado, de una manera diferente a la negociada, como es la que nos han propuesto en el país algunos gobiernos, el actual y algunos gobiernos anteriores. Entonces, sí hay una bandera concreta que se llama seguridad y que se entrega a un partido que puede definir quién es la persona que encarna. Pero lo importante, más que la persona, quisiera insistir, es la idea, es el nombre de esa bandera, que se llama Seguridad en Colombia. Que ese es el legado también de Miguel Uribe, lo mencionaba usted también en su última columna, la prioridad de Miguel Uribe, su prioridad política, la seguridad para el país. Citando también al expresidente Álvaro Uribe, sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia. ¿Qué mensaje deja para los jóvenes del país que quieren ejercer la política la muerte de Miguel Uribe? Es una pregunta, pues, muy sensible, porque pedirle a personas jóvenes que se involucren en política es difícil. ¿Cuál es el incentivo para hacerlo? Incluso hasta la propia vida puede costar por estar en política en Colombia. Pero yo, conociendo a Miguel, podría decir que sería el primero en decirle a la gente joven que se involucre, y sería el primero en hacer un llamado para no acobardarse y para estar presentes y para luchar, pues, no para hacer lo contrario. Es difícil la situación, pero diría que Miguel sería el primero en decirle a la gente joven que saliera adelante. Así como salieron adelante muchos estudiantes durante la séptima papeleta, que fue la que detonó la Constitución Política de Colombia. Fue un movimiento juvenil, estudiantil en las universidades privadas y públicas de Colombia. Hoy en día también hay que decirle a los jóvenes que en medio de la dificultad, pues, hay que tener coraje y hay que salir adelante, porque el país no se va a arreglar solo. El país no lo van a arreglar
desde otros países, ni el país se va a arreglar simplemente porque hagamos buenas declaraciones. El país se arregla trabajando y ese trabajo se llama esfuerzo, sacrificio y presencia física en el ámbito público que es la política. Federico, aquí le hemos hecho preguntas y lo hemos consultado a manera de analista, pero al principio Susana hablaba de ese estrecho lazo que usted tenía con Miguel Uribe Turbay y no le hemos hecho la pregunta de manera sensible. Usted como amigo, como persona, ¿qué sintió al darse cuenta que definitivamente Miguel Uribe Turbay no se iba a recuperar y que ya había fallecido? Es el sentimiento de negación primero, de no creerlo, de pensar que es increíble. Yo, por coincidencias de la vida, he estado estudiando mucho la muerte de Galán y viendo entrevistas de Galán, leyendo discursos sobre Galán, sobre el discurso de Juan Manuel, su hijo, el día de su entierro justamente, y pues inevitablemente era ver una realidad del país del pasado traída al presente. Ayer en la misa en la Catedral Primada, coincidencialmente, donde yo estaba parado, pues había mucha gente. Juan Manuel Galán estaba al frente mío, lo alcancé a saludar y me parecía muy triste ver a Juan Manuel, que ya pues un hombre precandidato presidencial, y más adelante a Alejandro Uribe, el niñito de 4 años de Miguel, víctimas de la violencia en un país donde pareciera esa espiral no terminarse. Entonces, pero también encuentro mucha esperanza después de la muerte de Miguel, encuentro más de lo que había visto cuando estaba vivo. Uno empieza a encontrar matices y cosas nuevas. Primero, la extraordinaria persona, realmente extraordinaria que era, deportista, pensador, era más interesante e importante de lo que uno creía cuando lo tenía ahí. Y segundo, el ejemplo que nos da. El ejemplo que a mí me deja Miguel tiene una palabra, y lo he repetido, es determinación. Es la persona más determinada que yo he conocido en mi vida. Él estaba determinado a ser presidente de la República y a servirle al país. Y creo que ese ejemplo de determinación, pues a mí se me queda, y como ahorita Susana preguntaba, ojalá también se contagie a muchas personas que quieran involucrarse en política. Una reserva que pierde el país. Bien, Federico Hoyos, queremos agradecerle por acompañarnos, por este espacio, y bueno, que sea este también un homenaje para Miguel Uribe. Sí, muchísimas gracias. Bien, y de esta manera vamos a hacer una primera pausa, pero ya regresamos aquí, hablemos con nuestro tema para hoy, la muerte de Miguel Uribe Turbay. Hablemos de... Este lunes 18 de agosto a las 11:54 de la mañana por Telemedellín, únete a nosotros en esta apasionante travesía en la que te contaremos por qué nuestra Antioquia tiene idea. En Medellín creemos en el poder transformador del ingenio de nuestros emprendedores y empresarios. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, nos muestra sus programas de creación y fortalecimiento empresarial, desarrollo rural, dirección de negocios y casos de éxito de los beneficiarios del Banco Distrital en Medellín Emprende, historias que inspiran. Este y todos los martes a las 11:55 de la mañana. Testimonios que demuestran que Medellín crea y fortalece un sólido ecosistema de emprendimiento e innovación. Medellín Emprende, historias que inspiran, por Telemedellín. Aquí te ves. Por primera vez en Medellín. Los secretos de Miguel Ángel. Una experiencia donde el arte toma vida. Descubre más de 300 reproducciones del artista en el Centro Comercial Los Molinos. Entradas en latiquetera.com.
Hablemos de... Realmente sí iría para darle la oportunidad, creo que cuentan con el beneficio de la duda y sin embargo no está de más escuchar nuevas propuestas. Sí, sí lo escucharía porque pienso que uno debe estar informado de todas las propuestas que él tiene, independientemente del partido que sea. Yo iría a escucharlo, aunque sé que esto conlleva a muchos riesgos porque uno no sabe en qué momento estas personas les puede pasar algo, entonces es un riesgo que uno toma, pero sí es bueno salir a escuchar los candidatos. Dependiendo, si es de derecha sí, si es de izquierda no. No me gusta la política por lo que son muy mentirosos. No cumplen nada. Prometen mucho y no cumplen nada. Hablemos de... Continuamos en Hablemos de, ahí veíamos los planteamientos de la gente desde distintas orillas políticas, distintos pensamientos, pero es importante escuchar las ideas más en un país democrático como Colombia, que elige evidentemente por ideas y por propuestas. Pero seguimos en esta conversación después de la muerte de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasará con el futuro democrático del país, pero también qué pasará en materia judicial con este caso que hoy tiene tan consternada a la sociedad civil? Y por eso saludamos a nuestro segundo invitado de la noche. Él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Hablemos de. Un gusto poder estar conectado con ustedes y con la audiencia de Telemedellín. Bueno, expresidente, lo que todo el mundo se está preguntando hoy en el país es qué va a pasar en materia jurídica con el caso de Miguel Uribe Turbay. Muchos planteamientos. Pues mire, 5 o 6 detenidos, autores materiales, que fueron los de la logística para cometer el crimen, que el gatillero, que el que lo iba a transportar, que el que le facilitó el arma. No tenemos absolutamente a ninguno de los autores intelectuales. Han dicho que era la nueva Marquetalia, que era el Zarco que acaban de coger, que de pronto era Iván Márquez, pero esas son conjeturas que la Fiscalía no las ha acreditado, simplemente algunos miembros del gobierno han mencionado a manera de chisme, por decirlo de alguna manera, que estos pueden ser los autores intelectuales. No hay hasta ahora ningún autor intelectual detenido. Esto es muy lamentable. Si usted hace un retroceso de lo que ha sido la violencia, pues mire, lo de Gaitán se cogieron al autor material y lo lincharon y hasta ahí se supo, jamás se supo. Después vinieron crímenes tan famosos como el de Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Jaramillo Osa, Pizarro, el mismo Lara Bonilla. Se sabe que fue la mafia, que era Pablo Escobar, pero tampoco hubo justicia en el fondo. O sea que realmente el país parece dando vueltas en un corcho, en un remolino. No salimos de la violencia, descansamos un ratico, volvimos a ella y hay una mafia peor que la que había hace 30 años. Es una mafia internacional, carteles de la droga con conexiones en México, en muchas partes, que están aquí implantados, que caminan libremente por las fronteras, tanto por la de Venezuela como por la del Ecuador, y todo parece indicar que eso viene desde allá. Es un designio de destruir la democracia, de crearle inestabilidad democrática, de hacer demandas absurdas. La sociedad colombiana
los ha apoyado, les ha dado procesos de paz, leyes de sometimiento, están en el Congreso sin pagar un día de cárcel y seguimos exactamente con la misma violencia. Yo creo que el país va a tener que reaccionar. Pueden clamar justicia a gritos y nos vamos a quedar en las mismas. Hay que pensar de fondo qué es lo que la sociedad colombiana va a hacer con este estado de cosas. Es que, mire, mientras pasa esto, tenemos una ley de paz total en el Congreso para tramitarse, donde va a dar penas de 5 años a estos tipos que son los autores intelectuales de un crimen como este. Si es eso justo, si es lo que queremos, es que eso es casi que una impunidad. Entonces yo creo que tenemos que reaccionar como sociedad y buscar caminos como sociedad y ver en qué estamos fallando como nación, porque nuestra nación está fallando. Si no hay un respeto por las instituciones, por la seguridad, por la justicia, no vamos a llegar a ninguna parte. Dejo hasta aquí para que tú puedas abrir tu abanico de preguntas. Expresidente, precisamente preguntarle en el marco de esta investigación qué tanto inciden esas hipótesis que usted nos menciona, muchas de ellas que llegan precisamente desde el presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto incide en la investigación en este momento? Pues muy poco, porque si ellos no llegan y declaran lo que saben ante la Fiscalía, pues la Fiscalía va a buscar mayores elementos. Y si son los grandes cabecillas de esos grupos criminales, mire, de Iván Márquez nos han dicho que está vivo, que está muerto, ahora vivo, que lo habían, que perdió una mano. Es decir, no tenemos sino conjeturas. Y mientras no haya unas declaraciones claras y concretas, una investigación criminal no va a avanzar. Sí, vamos a coger como siempre a los que ejecutan el hecho, a los autores materiales, pero los verdaderos autores, los autores intelectuales, los que atacan la democracia de este país, acabando con vidas de los jóvenes como la de Miguel Uribe, esos no tienen procesos, ni siquiera llamadas a responder y mucho menos condenas. Entonces yo creo que hay de fondo que replantear qué es lo que está pasando, pero yo veo al gobierno con una política de paz que le impide buscar el fondo de este tipo de crímenes, lo inhabilita, lo impide. Entonces, así no vamos a llegar a ningún peligro. ¿Y a usted no le parece que el hecho de que, como decía Susana, un poco el presidente está interviniendo, si se quiere, la investigación, lanzando hipótesis, lanzando nombres, también lo decía usted en su introducción, a todos los que han vinculado con este crimen de Miguel Uribe Turbay, la Segunda Marquetalia, el ELN, en fin, eso enrarece un poco la investigación, afecta la investigación que quien tiene que hacerla es la Fiscalía General de la Nación? Por supuesto, porque es el único ente jurídico que puede investigar es la Fiscalía. El presidente de la República no tiene competencias investigativas, o sea que tiene las Fuerzas Armadas que tienen servicios de inteligencia, pero eso lo tienen que pasar a la Fiscalía inmediatamente tengan conocimiento. Ellos no pueden hacer un proceso paralelo. Tienen que ponerse al servicio de la Fiscalía, que es la que ejerce como policía judicial, la que indaga, la que instruye y la que es la depositaria de la acción penal. El presidente no tiene esas funciones y no puede ejercerlas. Él es el Ejecutivo, él no es la rama judicial del Poder Público. Entonces, es a la Fiscalía la que responde. Si ellos, por esas labores de inteligencia que hay tanto en la policía como en el ejército, se enteran de alguna noticia que sirva a esta causa, su obligación es trasladarla de inmediato a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que adelante la investigación. Pero aquí no puede haber investigaciones paralelas y mucho menos del Ejecutivo.
Expresidente, volvamos sobre los autores materiales, hablemos de este niño de 15 años. El 27 de agosto se conocerá la sentencia en su contra. Hemos hablado, se ha conocido que estará 8 años en un centro de reclusión y que a sus 23 nuevamente estará en libertad sin antecedentes judiciales. ¿Qué piensa usted de esta manera de judicializar a los menores y de la propuesta que sería llevada al Congreso para cambiar esta manera de judicializarlos a los menores a partir de los 15 años que actúen en acciones criminales como esta? Mire, por eso es que esos grupos criminales utilizan menores de edad. Aprovechan de esa legislación benevolente que tiene cierto sentido, porque pero este no es ningún niño, este es un tipo de 17 años, más alto que todos los guardaespaldas del doctor Miguel Uribe. O sea que, y con mucha experiencia, porque por ahí se oyeron conversaciones que decía, le voy a dar los tiros en la cabeza, y efectivamente en la cabeza se los dio. No es un infante que hay que proteger, es un delincuente que ya está hecho, así tenga 17 años o 15 años. Entonces yo creo que aquí estamos también pecando de ingenuidad. Lógico que a los niños, a los menores hay que protegerlos. Lógico que el Estado les debe el cuidado. Lógico que toda la sociedad los debemos amparar. Lógico que se lleguen a cometer un delito no tengan mayores de 8 años. Y lógico que cuando salgan no se les registre con antecedentes para que no se les cierre la vida. Pero aquí tenemos que distinguir muy claramente. Es que este es un caso excepcional. Este no es un menor ahí que está incauto, no. Este es un gatillero profesional que lo tienen preparados para eso. La política criminal va a haber que revisarla, no es la adecuada. Todo lo contrario, se están aprovechando de la ingenuidad del Estado para garantizar la impunidad. Aquí fue que se les falló el plan y lo cogieron, o si no estaríamos sin saber por dónde empezar. Doctor, en ese orden de ideas, antes de ir a la pausa, entonces, ¿usted estaría de acuerdo con que cambie la legislatura en ese sentido? Es decir, que a los menores de edad, a los menores de 18 años de edad empiece a juzgárseles desde mucho antes que cumplan la mayoría de edad? No, yo creo que hay que tener una categoría intermedia. Hay que proteger a los menores que se pueden ver envueltos en esta cosa. Pero si ya hay personas de esta edad que son ya criminales, yo creo que hay que buscar una categoría intermedia porque es un peligro. Bien, estamos hablando con Jaime Arrula Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Expresidente, vamos a hacer una corta pausa y ya volvemos con usted. Estamos hablando de los avances en la investigación luego del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ya regresamos. Hablemos de... ¿Va a llover hoy? En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte. Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. Don Ebrio, para usted, ¿cuál es el más cansón de entre amigos? Usted. Ustedes me regalan premios a mí que no existen. No. Me dan boletas para ir a conciertos que no hay. El más bruto de entre amigos no puede ser más ni menos que el elefante. Los esperamos en Entre Amigos para que tiremos caja, para que nos divertamos y la pasemos muy bien.
de Seguimos en esta conversación. Estamos hablando de la muerte de Miguel Uribe Turbay, lo que viene en el futuro para el país y cuál es el estado en este momento judicial de la investigación por la muerte, por el asesinato de este líder de la oposición democrática del país. Y estamos hablando sobre este tema con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla Paucar. Quisiera preguntarle, a propósito de las más recientes audiencias en la que incluso se cambió el delito por el que estas personas son señaladas, se pidió también que este fuera declarado como un crimen de lesa humanidad. Y yo quisiera preguntarle a usted, doctor, y esto en aras de explicarle un poco a las personas que nos están viendo en este momento, eso en qué cambia las condiciones o los términos de la investigación, el avance de la investigación, el juzgamiento de este crimen o magnicidio, también como ha sido declarado de Miguel Uribe Turbay. Sí, muy importante esa pregunta. El delito es un homicidio agravado, correcto. Que tiene una pena muy alta, puede llegar hasta los 50 años, correcto. La gente habla de magnicidio, pero es un término más bien de los medios, correcto. Y cuando el delito se comete y la víctima es una personalidad o tiene una gran afectación social o política. Entonces hablamos del magnicidio de Galán, del magnicidio de Uribe, y eso está bien porque es una forma de llamar la atención a la sociedad sobre quién ha sido víctima de este homicidio agravado. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, nos encontramos con un contexto, que son los delitos que se acuñaron en el Convenio de Roma o el Tratado de Roma, que se estableció los delitos de lesa humanidad, que ya venían en todas las jurisprudencias de todo el mundo sonando, pero allí se hizo una lista. Suponen sistematización, porque por ejemplo que estén matando líderes. En Colombia este año han matado muchos líderes, o sea que ya se cumple ese requisito de sistematización, así sean de distintas orientaciones o distintos partidos políticos o con diferentes políticas. ¿Para qué sirve que un delito sea declarado de lesa humanidad? No sirve y no para una cosa, que fuera pues de la zozobra social que causa, es para efectos de que no prescriba la acción penal. Todos oímos que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado se declaró de lesa humanidad para que no fuera a prescribir y poder seguir, a pesar del tiempo que ha pasado, buscando los delincuentes. Cuando yo estaba en la Corte, pedí que la toma del Palacio de Justicia y todo la atrocidad que hay, con más de 100 y pico de personas muertas, 11 magistrados, auxiliares, gente, conductores. Yo mismo pedí que se declarara de lesa humanidad para que no se cobijen los delincuentes con el manto de la prescripción del paso del tiempo, para que no tengan condenas y se pueda seguir investigando. Pues ahora lo del doctor Miguel Uribe pues es muy reciente, aquí no ha prescrito nada, pero vamos a ver que va a empezar a pasar el tiempo y va a ser necesario que también se certifique como de lesa humanidad. Anunciado que le van a pedir a la Fiscalía. Yo creo que eso sí cumple. Esto fue un crimen político, eso no era ningún problema que él tuviera. Esto es por desestabilizar el país y es hecho por las grandes mafias que están operando y están entroncadas no solamente en Colombia, sino en toda la región, desde México hasta la Patagonia. ¿Es algo sistemático? ¿Usted lo ve, y aprovechando esa última parte de su respuesta, todo lo que ha pasado, por ejemplo, en México, lo que pasó en Ecuador el año pasado con el asesinato de otro candidato presidencial?
Y ahora en Colombia, sí, con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entiendo, daban, Andrés, el dato en esta semana y van más de 100 y pico de líderes que han sido asesinados. O sea que yo sí veo con preocupación que aquí hay algo que sí es sistemático, correcto. Pues no solamente del grupo político del doctor Uribe, no solamente de la derecha, sino del ejercicio de la política, del ejercicio de una actividad democrática. ¿Y para qué los matan? Para crear zozobra. ¿Qué daño representaba para ellos el doctor Uribe? Era apenas un precandidato, apenas estaba empezando, no estaba figurando mucho todavía en las encuestas. Ahora sí, porque el magnicidio lo acrecienta, ¿cierto? Lo potencia como fenómeno social. Pero uno se ponía a ver, ¿y qué buscaban ellos con esto? Buscaban desestabilizar Colombia, presionar por reformas. Mire, ahora con el tema que hablábamos, aquí tenemos un Consejo de Política Criminal que no ha hecho nada en los últimos años, porque mientras a la gran delincuencia le quitaron las penas, a otra delincuencia pagan penas mayores, ¿cierto? ¿Qué puede sentir un tipo que le va a pagar cárcel por una estafa o por un soborno 10 o 12 años, cuando unos tipos que secuestraron, que mataron, que traficaron, están en el Congreso sin haber pagado nada? Mire el anacronismo que empieza a vivir una sociedad. Y esos son los problemas ya muy grandes, porque en el fondo es que una verdadera injusticia, correcto. Eso hay que revisarlo. Entonces usted me decía, no, pero es que vamos a penalizar a los menores. Por supuesto que no, ni más faltaba. Pero es que ya hay unos menores que están graduados de delincuentes. Entonces más ingenuos seríamos si los tenemos en lactancia, en bienestar familiar, mientras se vuelan, correcto. No, la sociedad no puede ser tan ingenua. Tratémoslos como menores de edad. Miremos qué grado de rehabilitación pueden tener, qué grado de delincuencia están practicando y apliquemos los remedios, pero remedios proporcionales a su capacidad. No nos podemos ir con la idea de que porque son menores de edad, entonces ya no podemos hacer nada contra ellos. Que si ya por muchas causas hay que cuidarlos, pero hay también que defender la sociedad porque hacen daño. Mira el daño tan enorme. Familia, que mataron al padre. Y un tipo, como jugando, yo se los doy todos en la cabeza. Eso fue lo que él aseguró. Expresidente, hablemos también de cómo nos deja este hecho ante el mundo y también de las implicaciones que puede tener en la investigación el repudio por parte de Estados Unidos, por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, también el gesto de que haya venido el vicesecretario a las exequias de Miguel Uribe. ¿Cómo incide esto en la investigación? Mire, yo creo que en Colombia estamos preocupados con lo que está pasando. Pero con nosotros también se preocupa muchos de los que han sido aliados, correcto, entre ellos Estados Unidos. Es que nosotros hemos sido colaboradores de Estados Unidos y Estados Unidos nos ha colaborado. El Plan Colombia fue un éxito en la persecución del delito y yo creo que llevó paz por mucho tiempo, porque mire que hacía como 30 años no teníamos a un precandidato presidencial sacrificado. O sea, sí ha habido otros líderes, no lo neguemos, pero algo había funcionado. Entonces es elemental que esos países también estén preocupados con lo que está. Es que además lo que está pasando en Colombia no es solamente en Colombia. El problema es un problema geopolítico. Mire que estamos hasta perdiendo las fronteras. ¿Por qué? Porque se esconden al otro lado y hay gobiernos que los protegen, que no los entregan. Así nuestro presidente diga que sí están combatiendo. Yo no veo que sea una voluntad decidida, todo lo contrario. Eso hay que revisarlo, puede que yo esté equivocado, y si estoy equivocado lo reconozco, pero yo lo que el señor Maduro sea un colaborador para perseguir el narcotráfico, y entonces ¿por qué no nos ha entregado a Iván Márquez, que está hace tiempo allá, y cómo no van a saber dónde está? Lo están guardando. Entonces yo creo que aquí necesitamos de despertarnos y de aceptar la colaboración internacional
que le preocupa a Colombia como a nosotros los colombianos nos preocupa nuestro país. Aceptar la colaboración internacional, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, gracias por su tiempo, gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un gusto. Bien, y de esta manera, Andrés, entonces llegamos al final de esta conversación, agradeciendo a nuestros invitados, a ustedes por acompañarnos y bueno, que sea esta una manera también de, como decíamos, hacer un homenaje a Miguel Uribe y también expresar nuestra solidaridad a la familia. Llegamos al final, gracias por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...